Te mandó mensajes. Estamos acá, viste, sin red, sí, todo así. Tenemos un invitado que es como decodificador. Ya me enteré. Ya se enteró, ahora sí. ¿Estamos? ¿Ya estábamos? Sí, ya estamos. Ah, bueno, sin red, la red de la telaraña, con red de la telaraña. Con red, claro. Hablando de la red, ¿viste? Bueno, ¿querés contarnos así en general a qué te dedicas? Como para entrar en, ¿no? ¿O vos querés? No, quiero que nos cuente. Lo que pasa es que hay algo que quiero preguntar que seguramente va a ver si a través de eso arranca. Hay algo que es la red, y la red cuando es consciente. Cuando no es consciente ese tejido, ¿a dónde va a parar? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver la descodificación, la biología? Todo esto que es lo que vos hacés. Sí, yo pienso que cuando no es consciente ese tejido que vos decís, es el árbol genealógico, es el inconsciente familiar, en donde está entretejido todos los conflictos. Yo digo, cuando ella dice telaraña, creo que inconscientemente se puede referir a los conflictos, porque si es un entretejido, son conflictos no resueltos, por eso queda como telaraña. Como trampa. Como trampa, claro, o como trampa o como diamante. Claro, sí. Digo, porque creo vos elegís, claro, o es tu trampa o es tu diamante. Sí, pero de hecho podés ir por la telaraña, sí. La araña va por muy bien por la araña, por la telaraña baila. Sí, claro. Es consciente de ella, sí. Cae como presa. Totalmente, claro, es una danza de la realidad, la telaraña, en un punto. Y cuando vos decís de la historia familiar, ¿no? Sí. Esto desde el punto de vista a lo mejor inconsciente, pero también tenemos como otro nivel los seres humanos, ¿no? Sí, la esencia. Sí, claro, bien. La esencia. Cuando está la esencia, que es la comprensión de para qué nosotros tenemos un conflicto que no nos pertenece, por qué tenemos que ejecutar programas que no nos pertenecen, por qué un ancestro nuestro al no resolver un conflicto y al quedar como secreto, como tarde o temprano sale a la superficie. Entonces sale en forma de enfermedad, sale en forma de accidente, o sale en forma de situaciones conflictivas, o sale en forma de comportamientos emocionales. Entonces yo digo que todos esos conflictos no resueltos, están ahí a nivel inconsciente familiar, son los que van a predisponer a cualquier ser humano a tener una actitud previa ante los conflictos de la vida. Entonces cuando una persona tiene un conflicto, que se encuentra con un conflicto que evidentemente es el conflicto que lo asalta durante toda la vida, personas que tienen problemas de situaciones afectivas permanentemente, situaciones en que uno reproduce el trauma, buscando a alguien que a uno lo abuse constantemente, claro. Yo creo que ahí está la trampa, como decía claro, ella. Sí, claro, es decir, trampa. Uno reproduce el trauma, buscando resolverlo. Buscar resolver, claro, porque la tendencia del inconsciente es resolver los conflictos. Claro, sí. Quizás para eso venimos a este mundo de expiación, a resolver nuestros conflictos. Entonces, el inconsciente conspira el inconsciente, para que te pone trampas, ahí, claro. Pone trampas, para claro, que resuelva. Para que resuelva. Claro, sí. Entonces lo viniste a resolver, bueno, a ver cómo te enfrentás con esto. ¿Cómo te enfrentás? Entonces, te preparas circunstancias, muy bien, situaciones, a ver qué haces. Sí. Si podés confrontar esa situación y podés resolver el conflicto, pasás a otra realidad. Muy bien. Pero si no, se te va a presentar otro espejo nuevamente para que puedas resolver el conflicto. Sí. Entonces ahí está la fricción permanente del inconsciente. Yo acuerdo completamente con esa visión. Lo que me maravilla es que somos 7.000 millones de habitantes en este mundo y todos esos conflictos concuerdan unos con los otros, ¿no? Entonces hay como distintos niveles de telaraña. Está la telaraña individual de cada arañita que va armando su... Y cada familita, cada paisito, cada culturita. Y después hay uno grande que dice... si yo muevo esto, ¿qué pasa con la telaraña del otro? ¿No? Porque totalmente. Ahí es donde nos... y es mágico. Ahí no es como que tenemos, no sé si 2000 es poquito, pero 2000 años por lo menos, del mismo espejito, a ver hasta dónde nos creemos los más lindos además. Y no, es hora de ver cuál es cuál es la descodificación de eso, como humanidad, como planeta. Claro, fíjate que, claro, vos lo dijiste recién, existe un inconsciente individual, un inconsciente familiar, un inconsciente social metafórico, un inconsciente colectivo. Carl Jung hablaba de esto, y un inconsciente cósmico. Muy bien. Y debajo de todo eso está ese ser, esa cosa impensada, claro, que llamamos Dios,
que no sabemos qué es. Ajá. Esa es nuestra base, Claro. y hasta ahí podemos llegar. Está bien. Pero claro, inconsciente individual es la historia de cada uno, la historia que uno viene a resolver de la vida que uno experimenta individualmente. Pero después está la otra historia, la del inconsciente familiar. Estamos todos entrelazados inconscientemente. Ay, sí, wow. Entonces, yo siempre cuento la historia del kudú, que es una especie de antílope africano. Maravilloso, Sí, maravilloso. Si bien se las cuento, es muy Sí, cortita. por favor, Sí, por favor. El kudú es una especie de antílope africano que le encanta el sabor de las hojas de acacias. Es decir, se detiene a comer las hojas de acacias 10 o 15 minutos, nada más que eso, y se traslada 400 metros para detenerse en la siguiente planta y seguir comiendo las hojas de acacias, pero a 400 metros. Uno viendo esa situación hace una interpretación de la realidad. Y lo primero que dice el kudú está loco, ¿no? Siempre Claro. son 400 metros por lo menos. Sí. Por lo menos son 400 metros, Sí. no más de eso. 10 o 15 minutos sigue comiendo las hojas de acacia porque le encantan las hojas de No es acacia. que se acabaron de la que estaba comiendo, No, no. decidió parar y buscar Para y otra. busca otra a Sí. 400 metros. Mira vos, Y uno dice, chico, ¿por qué? qué romántico. Claro, ¿por qué no se detiene en la planta Se del come lado? todo, claro, o el de De la- al lado, sí. claro, O se termina esa, o... Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay en la profundidad del inconsciente? Algo que nosotros no sabemos, no tenemos ni idea, pero el inconsciente del kudú está perfectamente dándose cuenta de que hay una situación de peligro. Sí, la primera planta, cuando es atacada, automáticamente transforma su savia en veneno. Entonces, claro, porque la planta tiene un inconsciente biológico de supervivencia. Entonces el kudú ataca la primera planta, come la primera planta. La primera planta transforma su savia en veneno. Ahora, las siguientes plantas que están al lado, Sí, son los campos morfogenéticos de los que hablaba. exactamente, Sí. sí, Wow. exactamente. Entonces las otras plantas Tarda en trasladar la están información. conectadas inconscientemente con Sí. la primera planta. Entonces automáticamente forman una red para repeler al agresor. Entonces, fíjate que las otras plantas que están alrededor están conectadas inconscientemente con la primera planta. Producen lo mismo. Producen Mandan una- exactamente. Yo no Toxina, sabía, eso es basta, mágico, mira. Entonces el kudú inconscientemente, como ya está en su programa biológico de Sí, yo no supervivencia, sabía. intuitivamente sabe que las siguientes plantas están envenenadas. Sí. Entonces, como el inconsciente ya tiene registrado en la memoria celular que muchos kudú han muerto por esa situación, Sí, claro. entonces lo que hace el inconsciente es conservar, preservar la vida antes que nada. Claro. Entonces lo que hace precisamente es... Para Es un mecanismo primitivo que hasta los seres humanos también lo tenemos. lo que pasa es Exactamente. que de esa manera el kudú, Sí. la especie esa, sigue viviendo La en supervivencia, concordancia claro. y mutuamente se Sí, retro... sí, sigan manteniendo el equilibrio biológico. Exactamente. Bueno, a nosotros los Entonces, seres humanos... el Nos kudú pasa también. puede seguir comiendo Sí, Exacto. sin morir. sin, morir además, en el y además sin intento. quedarse sin lo que le gusta, Claro. Exacto. básicamente. Nosotros Pero para eso pasamos lo requiere- mismo, sí, seres humanos. Lo que me parece, a ver esta cosa. Nosotros si viviéramos naturalmente, también sin red, tendríamos, de hecho deberemos tener estos mecanismos. Lo que pasa es que ponemos el ego en el medio que nos corta toda esa programación natural, ¿no? Y entonces necesitamos tener conductas aprendidas en lugar de conductas naturales. Claro, pero fíjate que tu inconsciente es tan inteligente, tu inconsciente biológico, que es automatizado. Sí. Que cuando vos vivís un estrés y Sí. estás Ah, viviendo muy un bien, conflicto, y ese sobreestrés sobrepasa el límite de capacidad de la conciencia, Sí. el límite psicológico de tolerancia, ya nosotros no podemos resolver absolutamente Es nada. como un termostato. Exacto, Sí, claro. desconectar. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese sobreestrés sobrepasa el límite de capacidad psicológica y ya lo resuelve nuestro cerebro, Claro. que es nuestra supercomputadora con Muy un bien, lector de sí. disco. Quiere decir que la respuesta es biológica, entonces. La respuesta es biológica Ahí- a un conflicto que nosotros no podemos resolver, por eso vienen las enfermedades. de ahí nos enfermamos. Y fíjate que si tenés un cáncer de riñón, Sí, va a ser el conflicto preciso que viviste Sí. en un momento determinado de tu vida, el estrés que hiciste que sobrepasó el los pico. límites, Ahí está. y, Quedó el registro y el ahí. conflicto se relaciona obviamente con el cáncer de riñón, está relacionado directamente con un conflicto preciso. Ajá, Ese conflicto entonces fíjate que cada conflicto preciso se relaciona con un órgano preciso. ajá. Esto es a nivel inconsciente. Es maravilloso. El inconsciente es el que manda Mm. la enfermedad como preservación para que uno siga viviendo
instante tras instante. Claro, digamos, lo que hace es preservar todo el sistema, aunque pierda una pequeña parte. Claro, salta digamos, se lo un manda. fusible. Claro, saltate este fusible antes que me salte todo el sistema. Exactamente, fíjate cómo funciona. Cuando cae un rayo dentro de una casa, saltan los disyuntores y se salva la instalación eléctrica. Claro. En nuestro cerebro ocurre exactamente Lo lo mismo. mismo. Para que el cerebro no se queme o no se apague la mitad del cerebro, Es mágico, es mágico. baja el estrés al cuerpo. Sí. O sea, neutraliza el El conflicto. efecto global por una cosa pequeña, lo pone en un puntito. Exactamente, lo neutraliza en una zona específica del Y cerebro. la zona específica no es casual, viene con un programa. Claro, Para viene cada a, cosa. viene a Claro, darte el mapa claro. de donde tenés que viajar para encontrar Claro. Es revolucionario, ese Claro, conocimiento. claro. Bueno, eso es lo que revolucionario. descubrió Hammer, que es este médico oncólogo alemán. Maravilloso lo que descubrió. Cada conflicto se puede ver claramente en un escáner cerebral. Está en actividad el foco, la persona está sin resolver el conflicto. O ya tiene un edema, ese foco ya está en la fase de reparación. La enfermedad es ya la reparación. Claro, casualmente cuando viene la enfermedad, ya la pregunta que debiera hacerse uno, ¿qué conflicto acabo de resolver? Muy bien. Para que mi cerebro muy dispare bien, la muy fase bien. de curación, la fase de reparación. Con eso repara la enfermedad. Muy Exacto, bien, que viene muy con bien. inflamación, Muy dolor, bien, estado muy bien. febril, quizás un tumor de reparación, pero también hay tumores que están en conflicto activo, por ejemplo, Sí. y que no es reparación, sino que la persona está en un conflicto activo, está no pudiendo resolver un conflicto intenso que vivió, que lo asaltó, un shock emocional, y hasta que no lo resuelva, ese tumor va a reemplazar, va a cumplir, va a optimizar una función, Sustituye, digamos. va a sustituir, claro, es Muy una bien. vía suplementaria de supervivencia. Y entonces no hay que operarlos, ¿no? Porque si yo los saco, Es que me estás haciendo una pregunta en donde yo puedo caer en una gran trampa. porque Es porque- no quise. No, estás diciendo, entonces, La araña, la No quise, tela no araña. quise. la telaraña. No hay que operar. Entonces yo te digo, no hay que operar. Ah, ¿no? muy Me bien. llama un médico o me Ay, llama que alguien y me dice, te ¿y matas. quién somos para decir que no hay que operar? Bueno, Claro, muy bien, muy bien. por ejemplo. Sí, pero ¿no? los médicos siempre quieren operar, viste que a ellos les encanta, porque les encanta meterse en el cuerpo. No, y sí, así. también les encantan las estadísticas a la Claro, y medicina también las científica oficial. estadísticas, sí, Claro, sí, sí. sí. Bueno, y por eso nos enfermamos, por las estadísticas. Claro, Exacto. claro, para cumplir con la norma. Claro. Exactamente. Y sí, Yo Yo tengo porque- esto Yo y ahora soy una estadística más. sí, Exacto. claro. Y también para que me amen me hago un cáncer de hígado. Claro. Ay, Por qué ejemplo. Mi rico. padre tenía cáncer de hígado. Sí. Y como mi padre amaba a las mujeres, amaba a los hombres, mi padre amaba a los hombres, yo para que mi padre me ame a mí, soy una mujer, quiero que me ame, me hago un cáncer de hígado para que mi padre me ame. Con un conflicto de carencia, de falta de amor, Sí. por ejemplo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ya que estoy me mando con el tema, ¿no? Sí, esto es mágico, lo tengo de ¿viste? Es como el vademecum que tenés con vos, ¿viste? Te quiero este vademecum. Por ejemplo, Bueno, sí, es ¿viste que- útil, pero bárbaro. Sí, esto para mí es Genial. revolucionario, porque es otra forma de ver la salud y la enfermedad. en principio Sí. es dar la vuelta al punto de entender que la enfermedad es la sanación, Claro, es el camino claro, de sí, recuperación. es la puerta. No es que te enfermaste y ahí caíste, sino que ahí es donde estás saliendo y la Sí, posibilidad de si lo entendés, porque si no lo entendés te quedaste con eso y ahora reventaste. entrar en esa zona inconsciente o en esa parte de la telaraña donde está donde te enganchás y quedás pegoteado y sos presa. Ahí, ¿qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa quien acepta, quien da ese paso? ¿Cuál es el trabajo del que debe sanar? Claro. De ese yo. Exacto. Lastimado, La claro. toma de conciencia. Es decir, cuando hay un dolor, una inflamación, uno lo primero que quiere es sacarse el dolor como sea de una manera suave o una manera violenta. Entonces, queremos sacar la enfermedad porque eso tenemos en nuestro inconsciente colectivo, como decías vos recién, lo que decía Carl Jung. Nosotros las enfermedades vienen a curarnos a nosotros. Claro. Nosotros no tenemos que curar nuestras enfermedades. Caemos en un conflicto. Claro, no Si hay el que cuerpo- sacarla porque el es lo cuerpo que hace muestra. Claro. Pero tenemos la creencia que si no hacemos algo va a avanzar dentro de nuestro cuerpo y nos va a matar. Esa es nuestra creencia, nuestra convicción. Pero no es verdad. Pero no es verdad porque el mecanismo biológico no funciona de esa manera. Ya de por sí, cuando decimos que desde las 5 leyes biológicas que descubre Hammer y que demuestra científicamente, un ejemplo, no quiero entrar en detalles temas porque no... técnicos, sí. Pero la metástasis, que tenemos un concepto de la metástasis que no es real. O sea, si hay un segundo conflicto, un tercer conflicto, cuando uno está muy sensible, se chupa cualquier conflicto. agarraron Cualquier todo. conflicto así es un gran estrés. Sí, Entonces claro. se programa otra enfermedad. Después, obviamente, lo que la medicina va a llamar
metástasis, y nosotros vamos a creer que hay células cancerígenas que viajan por vía linfática o arterial y pueden contaminar a cualquier otro órgano. En realidad eso es una creencia. Entonces por eso hacemos un estrés. Nos creemos que nos va a agarrar todo el cuerpo. Y entonces ahí y hacemos otro estrés y el cerebro manda una respuesta biológica de acuerdo a ese otro estrés. Creamos lo que creemos. Claro, creamos lo que creemos. ¿Sí? Dice, ¿vos crees que va a llover? ¿Viste? Adentro sí va a llover y te va a llover en todo el cuerpo. No, esta es la desesperación de que ahora se me convirtió en... Claro. Porque hay gente que se cura del cáncer. Pero sí, mucha gente. Pero el cáncer es la solución biológica de supervivencia que manda nuestro cerebro a un conflicto vivido, como shock emocional, que esos son los requisitos que tiene que tener un cáncer. Un shock emocional vivido en forma inesperada, uno no se espera el conflicto, vivido en soledad, en aislamiento y fundamentalmente no expresado, y tiene que ser sin solución para uno. Entonces cuando uno se encuentra con un conflicto, una separación afectiva, una ofensa, un despido, una traición, la muerte de un familiar o un diagnóstico médico fatal, que es el 80 y el 90% de todos los estreses, termina agotando la energía vital. Entonces, si no le damos solución inmediata psicológica en el momento que estamos en shock, nuestro cerebro va a encontrar una solución interna, porque nosotros no pudimos... Es como se llama sobrecarga, manda la sobrecarga y al cáncer. Y la manda a donde tiene que ver con ese conflicto, o de abandono, de miedo, de... Quiere decir entonces que no hay enfermedades, sino enfermos. Bueno, eso es lo que le enseñan los médicos o la medicina científica oficial a los estudiantes de medicina. Lo primero que le dicen es esto que vos decís. No hay enfermedad, sino enfermos. De ahí a que lo apliquen. Que después no saben qué hacer con eso, claro. Exactamente. Porque después tratan el diagnóstico y no la causa. Los médicos son grandes diagnosticadores. Claro. Bueno, no todos los médicos, ¿no? No, claro, sí. Se supone que estamos en un nuevo estado de conciencia y cada vez se está incorporando más ciertas terapias que son útiles y que resuenan interiormente para cada uno. Entonces esto es lo que, porque estamos evidentemente... Estamos en una etapa evolutiva primaria, claro que sí. De hecho que todo lo que la medicina no puede curar, corta. Lo saca. De las cavernas. De las cavernas. ¿No? Y no integra. Pero en la caverna por ahí se resolvían a los golpes. Más biológicos. Con la Pachamama y la historia. Con la Pachamama se te iban los... Si vos tenés un accidente y de pronto te cortás, bueno, la emergencia es útil. Claro. Para que no pierdas sangre. Pero bien. todo lo que pasa dentro del cuerpo, el cerebro lo maneja perfectamente. Que nosotros interpretemos que una inflamación es algo feo, malo, insensato, un peligro que acecha y que hay que sacarlo como sea, es una creencia nuestra. Sí, que no tiene que ver con el que no tiene que ver porque es un proceso de curación. Un animal, cuando se lame la herida, se lame 2 veces. Intuitivamente sabe que si se sigue lamiendo la herida se va a sacar todos los microbios que son los agentes reparadores. La infección sería el agente reparador de un conflicto. Herida, claro. Exactamente. Propongo que hagamos ahí, así hacemos parte 1, parte 2, porque ahora es que nos cuente, porque digamos... Pero que nos cuente en otro bloque. Los datos no nos dan los datos porque yo ya lo quiero consultar, ¿viste? No, pero eso lo toda la gente que está enferma, ¿viste? Que antes que le vaya, que le corten, que lo vayan a ver. Bueno, de eso lo decimos, por favor, que hay mucho más que hablar. No, decilo. Esto, por eso, digamos, porque vos serías como alguien que puede ayudar a una persona antes de que lo agarre el cirujano y le extirpe. Nosotros, o sea, lo que hacemos en la terapia es descodificar un programa inconsciente. No nos ocupamos del síntoma de la persona. No somos médicos. Yo no soy médico. Descodificamos un programa inconsciente. O sea, cuando la persona viene con un síntoma, a través de un mapa de ruta, de un GPS preciso, el síntoma te lleva directamente al conflicto preciso, que la persona puede estar 20 años de psicoanálisis y no lo detectó nunca. No detectando nunca cuál es el conflicto preciso. Es la vivencia emocional precisa de cómo vive todos sus conflictos. Es un arquetipo emocional determinado. Entonces, cuando la persona... ¡Me encantó! ¡Es el Vademecum! Cuando la persona tiene un síntoma que le preocupa, obviamente primero vamos a lo que le preocupa para bajar el estrés. Y después descodificar el programa inconsciente que produjo ese síntoma, que es el mensaje. El cuerpo va a comunicar un mensaje y obviamente para eso tenemos el cuerpo. O sea, el cuerpo comunica los conflictos. Entonces, la descodificación es eso, es descodificar un programa inconsciente para que el cerebro invierta la orden y desprograme inmediatamente la enfermedad, que ya no tendría razón de ser cuando ya se tomó conciencia sobre el conflicto y la responsabilidad de resolverlo.
Esto es maravilloso, es de la nueva era. Esto ya no va a haber más enfermos, porque al no haber más enfermedades o poder decodificar el programa es y un pararlo, salto cuántico. Es un salto total. cuántico. Pero yo digo que Sí. mientras haya problemas económicos, problemas sociales, culturales y familiares, Siempre va a haber, ¿no? sí, enfermedades va a haber, porque claro, sí. si no tenemos una necesidad cubierta que no podemos comer, va a haber una enfermedad que Claro. va a sustituir, suplir, claro. va a reemplazar. Un niño que tiene hambre y no puede comer Ay, se Dios estresa. santo, sí, claro. Entonces el cerebro va a mandar un conflicto, va a mandar seguramente, le manda, claro. en el hígado seguramente va a mandar algo como para que, Mm. como vía suplementaria hasta que se resuelva el conflicto que al niño le den de comer. Claro. Entonces, tanto si yo hago un estrés físico o psíquico, es lo mismo para Es el lo cerebro. mismo. Claro, para el cerebro No sí, hay, no hay distingue lo detalles. real de lo imaginario. Claro, lo real de lo imaginario, claro. O sea, si vos te no. estresás físicamente y después cuando te relajes vas a tener una fase de reparación. Si te estresás psíquicamente, es como si te estresaras físicamente, es lo mismo. No hay diferencia. Ay, Daniel, pasanos todos tus datos. Pasalo ya, pasalo y ya. después sí. seguimos porque Y después yo seguimos, quiero entrar sí, en sí, yo quiero temas entrar de también, pero, la medicina Bueno. claro, y ¿dónde los te pueden intereses encontrar? creados y Claro, todo sí, eso. claro, que sí, hay que- fundamental. Bueno, yo atiendo en consulta en San Telmo. Sí, Doy conferencias, seminarios en distintos países, aquí en Argentina, en distintas provincias. ¿tenés una página web? Hay una página web, es muy nuevita, es muy reciente, pero es Facebook, es Sí. el mejor canal para comunicarnos, es www.facebook.com/¿qué harás cuando te cures? Todo ¿Qué junto. harás cuando te cures en Facebook? ¿Qué harás cuando te Muy cures? bien. ¿Email? ¿Tenés algún Mail email? es, nuestra casilla de correo es solucionbiológica@gmail.com. Muy bien. Bueno, ahí lo podés encontrar, ¿sí? No dejes de Y consultarlo, ahí por está favor. el blog que tenías. Y hay un blog que es www.gambarte, Con doble T. con doble T, B larga y doble T, Sí. gambarte.blogspot.com. Muy bien. ¿Y estás también en algún lugar donde des charlas así todos los días? La Bueno, radio. sí, tenemos un programa de radio en FM Mantra. Estamos todos los lunes en vivo de 17 a 18. Después Bien. se repite el programa los martes y los domingos. Muy bien. ¿Y la gente te puede mandar consultas? La o- gente puede llamar por teléfono, puede chatear, Mm. puede escribirnos a nuestra casilla de correo, solucionbiológica@gmail.com. Y bueno, puede pedir consultas, puede pedir conferencias y también puede pedir seminarios, ¿no? Porque Todo, siempre todo hay lo que organizadores que están haciendo cosas. Muy bien. Bueno, ahora escribimos todo Sí, eso, ahora los lo números dejamos que todo pasan, ahí, los sí, numeritos por que pasan favor, por abajo, sí. pero hay mucho, Gracias, yo quiero sí, hablar de más gracias, cosas, gracias, ahora, gracias. ahora, Sí, yo ahora quiero, entramos yo en acá no lo tema. dejamos y no lo dejamos salir, te juro. Quédense y miren la parte 2, 3, 3 y 4, 4, hasta 25, dónde- sí, sí.